Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la segunda Cumbre Virtual de Saber Infancia dedicada a los primeros años de vida. Estamos súper felices de presentarles a Juan Pablo Uribe para conversar sobre gestación y arquetipos energéticos. Muy bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estoy como en casa, ¿no? Así que yo participé de la cumbre anterior y estoy muy agradecido también de estar siendo parte de un movimiento de conciencia que está obviamente muy enfocado en lo que nosotros llamamos las medicinas preventivas, ¿no? Entonces, para nosotros la medicina preventiva más importante es el primer septenio, sí o sí. Así que para mí es un honor estar participando de esto que representa un poco el sueño de la nueva conciencia, ¿no? Cuando empezamos a preocuparnos más por los niños que vienen, por los que están entrando en esta realidad, que dedicarnos después a ser terapeutas y a ir parchando vidas, ¿no? Como digo yo. Entonces, bienvenido a todos esos seres que vienen llegando. Eso es lo más importante. Así es. Bueno, quiero contarles que Juan Pablo es terapeuta y docente internacional, creador de la biogeometría y biosíntesis, un sistema terapéutico basado en el uso conjunto de la geometría sagrada, la luz y el sonido. Terapeuta en bioenergética, sintergética, cromoterapia y geometría sagrada. También Juan Pablo es máster en programación neurolingüística y licenciado en estética del arte y literatura inglesa. Por más de 7 años fue docente en innovación y creatividad en diversas universidades. También fue consultor en organizaciones internacionales en el área de recursos humanos y es artista y músico desde hace más de 30 años. ¡Wow! Me estás haciendo ver viejo. Me estás haciendo ver muy viejo. Estamos solo visibilizando un recorrido diverso y maravilloso. Bueno, Juan Pablo, partamos con lo Cuenta. esencial, ¿cierto? ¿Qué son los arquetipos energéticos y de dónde proviene este conocimiento? Mira, cuando hablamos de arquetipos, yo hablaría un poco, a ver, el arquetipo que fue definido por Jung, por Carl Gustav Jung hace muchos años atrás. Él fue un gran investigador de entender qué es lo que en el fondo construye la percepción de la realidad. Entonces, él empezó a entender que más allá de las ideas que cada uno tiene según tu cultura, la sociedad que te tocó vivir, todas las culturas y todas las, podríamos decir, los tiempos que ha vivido el ser humano tienen una percepción en común sobre la vida. Y eso Jung le llamó el mundo de lo arquetípico, ¿no? En referencia opuesta al prototipo. El prototipo es como, son las ideas locales que tienen una característica, van cambiando según el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, la idea de belleza, por ejemplo, es un prototipo que va cambiando según el Renacimiento o la visión que tenían los aborígenes. Tenían absolutamente una visión diferente al hombre occidental o en Oriente, etc. Pero, sin embargo, la belleza, lo que llamaban antiguamente los griegos el mundo de las ideas, que son los que construyen la realidad, esencialmente son comunes para todo el ser humano. Y entonces vemos una cosa muy linda: el arquetipo es una idea, es un constructo mental, ¿no? Entonces es un constructo mental que va más allá del tiempo y el espacio. Eso para poder entender. Entonces, cuando hablamos de arquetipo, yo diría que la palabra energético es como para darle un poco un apellido de que es algo invisible, ¿no? Que va construyendo tu idea sobre el mundo. Pero en términos reales, el arquetipo va mucho más allá del movimiento energético, del movimiento electromagnético. Tiene que ver más con los principios fundamentales de que toda la vida está creada por ideas. Y son ideas que tienen fondos comunes. Y, por ejemplo, los arquetipos que definen mejor la vida tienen que ver más con la matemática, con la geometría, como lo vamos a ver aquí, que son arquetipos que
tienen una cosa que es bien interesante. Los arquetipos no tienen un juicio de valor. O sea, yo no puedo decir si esto es bueno, malo, correcto, incorrecto, sino que tienen una existencia vital en sí misma. Entonces, por ejemplo, el arquetipo del uno, que es la conciencia de unidad, está presente en todas las culturas. Entonces se habla, por ejemplo, con el arquetipo del uno, se identifica mucho la imagen de un creador, un dios, ¿no? Que es uno, que se va fragmentando en diferentes partes. Entonces ahí empiezan a salir el binomio de la dualidad, del yin y el yang, que es otro arquetipo. Luego la tríada, que nace el hijo entre medio de estos dos, de esta dinámica. Y entonces empieza a aparecer culturas que se basan completamente en esos arquetipos. Por ejemplo, la misma cultura celta, la misma cultura mapuche chilena, está basada en un arquetipo de tríadas. Entonces, vemos muchos movimientos en África, en todos lados. Jung fue uno de los que empezó a investigar y a descubrir que hay arquetipos en común. Entonces, hoy día yo lo que quiero es invitarlos a ver cuáles son los arquetipos que están presentes en esta concepción. Cuando yo comienzo a percibir mi vida desde lo arquetípico, estoy haciendo una invitación muy especial. Estoy invitando a que los arquetipos formen parte de mi vida y ordenen mi existencia según un orden que trasciende el tiempo-espacio. Por lo tanto, empiezo a eliminar una cosa que es tremenda y que le pasa mucho a los padres, el principio de culpabilidad. O sea, yo estoy haciendo lo correcto o lo incorrecto con mi hijo. En la gestación, ¿cómo la llevo? Porque yo sé que ustedes tienen más de 70, ¿no es cierto?, entrevistas y cosas que están como dando fórmulas, ¿no?, para poder entender y poder procesar mejor este mundo de la concepción, el mundo de la primera infancia. Pero de alguna manera no sabemos cómo participar de estas recomendaciones sin entender precisamente de dónde viene este proceso que estamos viviendo los seres humanos, que es un proceso muy inconsciente, ¿no? Es muy biológico, es como, un amigo me decía, el día que fui padre, sentí un llamado biológico junto a mi esposa, o sea, no pudimos como contenernos, fue como que la naturaleza nos llamó, nos relajamos y comenzó la vida. Ese es el arquetipo de la existencia, ¿no? Pero luego, ¿qué hago con esa vida? ¿Cómo la cojo, la acojo y cómo? Porque el gran tema tiene que ver un poco con que, y yo lo veo mucho en la gente joven, muy joven, que no quieren ser padres, por ejemplo, y mucho de ellos se debe a principios claves que están en el inconsciente, que tienen que ver con el sufrimiento que quizás ellos tuvieron cuando hijos. Entonces, llega un momento en que tú dices, bueno, yo no quiero hacer pasar a otro ser por lo que sufrí yo, que es un proceso de sufrimiento perinatal, etc. Y es porque no había conciencia tampoco en los padres de cómo actuar frente a eso. ¿Te acuerdas que hace tiempo hubo muchas líneas y conjeturas, por ejemplo, sobre el destete de los niños? Cuándo destetarlo, no generar apego. Después hubo otras tendencias de que sí, que es muy importante el apego. Entonces se empiezan a entrar como en estas modas yo me acuerdo de la margarina y la mantequilla, ¿no? Es como, ¿cuál es la buena aquí, ¿no? ¿Cuál es la? Entonces, cuando yo pierdo el norte, tengo que volver a lo arquetípico. Y lo arquetípico es una tendencia de recuperación que estamos viviendo los seres humanos, y tiene mucho que ver con ver nuestros ancestros, ver los pueblos originarios. Los pueblos originarios poseen la información, la memoria arquetípica. O sea, nosotros tenemos que aprender a ver que en su historia no solo está la historia de esa sociedad y de esa cultura, sino que está también fragmentada o fractalizada, vamos a ver qué es lo que es, la historia de la humanidad.
Entonces ahora se están develando nuevamente los arquetipos, están empezando a aparecer nuevamente, porque siento que llegó el momento de que los seres humanos volvamos a esta estructura de unirnos al orden cósmico del cual provenimos todos. Entonces, es un poco esa es la invitación de conocer los arquetipos. Y Juan Pablo, ¿cómo se relacionan estos arquetipos con la gestación, en el fondo? Mira, cuando solo observamos el proceso de la gestación y solo observamos, por ejemplo, el proceso, yo te voy a contar una historia arquetípica. La historia arquetípica comienza con una conciencia individual, ¿no? Un óvulo, pero también en otro cuerpo viene una conciencia individual de un espermio, ¿no? Que también tiene esto mismo, pero con una colita. Entonces, hay un llamado, empiezan estas dos esencias duales que están complementándose, ¿no? Los 23 y 23 cromosomas empiezan a hacer una activación que no sabemos de dónde viene, que después las podemos explicar, que es esto de los campos, cómo se van atrayendo, ¿no? Y cuando comienza la historia de la vida, comienza una cosa que quizás nos han contado mal, ¿no? Nosotros vemos lo biológico, obviamente, desde la perspectiva de lo cultural, ¿ya? Entonces, a nosotros, a ti y a mí, me contaron la historia de que los espermios, poco menos que eran 15 millones de guerreros que se mataban entre ellos, golpeándose uno a uno duramente para llegar al final a conquistar a la reina de Troya, ¿no? Una cosa así, a la Helena de Troya, y el más fuerte y el más capaz y el que destruyó a más espermios se transforma en el héroe que va a generar la vida. Y esto es una mentira y es muy simple, porque cuando yo empiezo a ver la biología desde lo arquetípico, comienzo a ver otra historia. Y hay una historia donde los espermios sí son colaborativos, y donde 15 millones de espermios, incluso algunos, hacen un proceso que se llama la apoptosis, que es podríamos decir, un suicidio. Se suicidan ellos. Son espermios muy fuertes, tan fuertes que tienen gran cantidad de proteínas, están súper bien listos para poder infertilizar, pero sin embargo desaparecen, se apaga la vida y caen. Y en ese instante se transforman en proteínas para que otros espermios insuman esa proteína, coman esa proteína. Entonces, fíjate el valor de eso. O sea, la esencia masculina es en fondo una esencia colaborativa. Muy interesante Entonces ahí empezamos a rompernos los esquemas de supervivencia darwinista, ¿no? Porque el arquetipo lo que hace es te rompe el esquema, siempre te rompe el esquema, porque estamos viviendo en una sociedad que está desnaturalizada en ese contexto. Cuando llega al lugar donde está el óvulo genera una atracción donde 12 espermios se contactan y forman esta mórula. Esto es una geometría sagrada. Se llama cubo octaedro. Y es una geometría muy, muy importante porque desde estos 12 óvulos comienzan el óvulo, óvulo de 12 espermios, el óvulo hace un cierre y esos 12 espermios quedan en una doble membrana, entre medio de una doble membrana. Y entonces comienza una danza interior del óvulo, comienza a ver el espectáculo de estos seres que están ahí, son 12, siempre son 12, y eso nos recuerda a los 12 caballeros de la mesa redonda, a las 12 costillas, a los 12 pares craneanos, a los 12 signos zodiacales, o sea, hay todo un cuento muy arquetípico ahí, y es biológico. Y luego penetra dentro de esta capa, penetra un número 13. Fíjate que aquí hay 12 bolitas y en el centro está el 13. Y ese es el indicado. Es como Jesús y sus 12 apóstoles, ¿no? Entonces aparece un 13 y entra. Y entonces el óvulo hace una pequeña apertura, entra ese espermio
pierde su cola, y los otros 12 en ese instante hacen una apoptosis. Se genera una apoptosis, los 12 discípulos se transforman en la primera proteína que va a insumir el óvulo, y luego el óvulo con el espermio hacen otro arquetipo. Miren qué lindo el arquetipo, la Vesica Piscis. Entonces los dos generan esto, y en el momento en que la membrana de uno toca el centro del otro, en ese instante aparece una luz, y yo se los voy a contar. Miren, ahí está el ojito, es una luz, y aparece una luz a 333 nanómetros, una luz ultravioleta, muy fuerte, muy poderosa, que ahora recién con los instrumentos que tenemos biológicos podemos captarla, y eso es dar a luz, ahí se da a luz la conciencia, y entonces comienza lo que llamamos nosotros la proliferación de estas células, donde comienza la vida y comienza la mórula y comienza todo el proceso como de división celular. Entonces, perdóname, pero aquí hay una historia arquetípica total. O sea, una construcción, si me permites hacerte compartirte una imagen. Mira qué Claro. lindo, te voy a mostrar algo, porque se lo voy a mostrar a todo el mundo, porque aquí en geometría, si no ves, no entiendes. Ujú. Miren qué lindo. Y es exactamente el arquetipo de la célula, ¿no es cierto?, ya engendrada, que empieza a hacer su mitosis, su división celular, pero en el fondo es lo mismo que hace, estos son fotos reales, ¿eh? Lo que hace una estrella, una supernova, y aquí vemos una superestrella haciendo la división, formando un púlsar, y finalmente una protogalaxia que se transforma finalmente en una galaxia en espiral. O sea, vemos los arquetipos, estos son los arquetipos de geometría sagrada, de forma, cómo y están en todas las culturas estas formas, nos estaban diciendo que en el fondo, cuando yo hago la división de estos círculos y comienza a completarse, esto es lo que se llama la semilla de vida, finalmente yo puedo llegar a esta gran flor de la vida. Lo que estoy haciendo es imitando el proceso de la vida en el macro y en el micro. Entonces, eso le llamamos nosotros un arquetipo. Entonces, así como viene en forma como natural, ¿cuáles serían los arquetipos o qué es lo que nosotros podríamos hacer en el momento de la gestación? Yo le invito a la gente que está viendo esta entrevista que vean el laberinto de Chartres. No se los quiero mostrar porque quiero que hagan la tarea. Vayan, Chartres, ¿no? Cuando vean ese arquetipo, que es una serie de un laberinto muy sinuoso además, no es un laberinto cuadrado, sino que es un laberinto que tiene muchos círculos. Ese laberinto representa los 9 meses de gestación. Y antiguamente las mujeres que sabían que estaban embarazadas hacían el laberinto de Chartres con todas sus circunvalaciones y llegaban a la flor central, que es ni más ni menos que la representación de la semilla de la vida. Y en esa flor central ellas pedían para que su concepción, su embarazo fuera exitoso y fuera un embarazo sano y fuera un embarazo en el orden cósmico. Mira qué lindo. Eso que parecía algo como bien loco porque pertenecía quizás a la Iglesia Católica, en el fondo es un ritual en donde la mujer se sumía en ese arquetipo. Esa es una de los arquetipos más importantes para trabajar en la concepción. Yo lo recomiendo a las mujeres que impriman ese laberinto de Chartres, que lo vean, simplemente hagan el ejercicio muy simple de ir muy lentamente con el dedo, siguiendo el laberinto hasta llegar a la flor y luego de la flor hasta llegar a la salida. Y en ese instante ya encontraste la tranquilidad interior, que es clave, porque todos sabemos nosotros que la vida actual exige a la mujer ser eficiente, eficaz y todo el cuento,
pero lamentablemente no hemos visto cómo lo hacían antiguamente las experiencias de las tribus, en donde cuando una mujer entraba en el proceso de la gestación, inmediatamente se la aislaba. ¿Se la aislaba de qué? Del estrés. Se le aislaba de la preocupación, se le aislaba del esfuerzo, era rodeado por las mujeres, la llevaban a la gran casona de las ancianas, donde les mostraban los misterios de lo que iba pasando en estos 9 meses, que son muy importantes esos 9 meses. Y incluso se le separaba de los hijos, si es que tenía hijos, y de la pareja, donde la pareja tenía que pedir audiencia a la anciana para poder ir a verla, porque quizás también era una de las fuentes más importantes de estrés. Entonces, este aislamiento tenía un consejo muy, muy lindo, que es como, ella está engendrando una nueva vida, que es lo más importante. Estos 9 meses son en este laberinto de Chartres, que te debería acompañar esa imagen siempre, esos 9 meses, son una experiencia de interiorización. Yo llamo a las mujeres a que esos son 9 meses de sanación con su madre, sanación con el aspecto materno, sanación con su propia gestación, porque nosotros todos tenemos algún tipo de sufrimiento fetal. Quizás nos fuimos niños ¿cómo se llama? No deseados, o tuvimos algún sufrimiento así fisiológico también en el proceso. Y yo creo que esos son momentos muy lindos para que las mujeres se encarguen de las mujeres, y ahí hay un proceso de sanación muy interesante. Por otro lado, el hombre, que está siempre unificado a esta conciencia, porque quiero que entiendan que la madre es la más importante, pero el hombre sigue siendo el satélite que está rodeando este proceso, se transforma en el guardián, un guardián del proceso, y el hombre también debería ser un proceso de sanación, un proceso a ver, yo creo que lo más importante acá es el vínculo de que en ese instante dejo de ser yo solamente, sino que hay un alguien más. Y si ese alguien más está en mi proceso, o sea, ¿cómo yo dejo la tontera, porque hay que decirlo, y la locura que estoy viviendo, y puedo dejar un espacio para ese otro yo que está conmigo? Entonces, el tema es que ese bebé no está dentro de una matriz. Ese bebé es un campo energético que está íntimamente ligado al campo de la madre y del padre. Y esa es la tríada, el famoso arquetipo más clave, que es el padre, la madre y el hijo, que es clave para entender el proceso de la vida. Uno de los temas que yo recomiendo también mucho es que también genera un alivio de estrés muy grande. Yo siempre le digo a las mamás y a los papás que entiendan que todo proceso que van a pasar es un proceso previamente escrito por almas. Ese ser que viene a ti no es tu hijo, es el hijo del mundo. Tú eres el túnel, nada más por donde pasa esa conciencia, ¿no? Entonces, también tienes que entender que no solo tú elegiste que vinieras a ser, sino que Él te eligió a ti. Por lo tanto, todo lo que pase, todo error ya está perdonado. Esto es clave, porque si no, volvemos al viejo truco del estrés y seguimos. Entonces, ahora somos papás, ¿no es cierto? Antes éramos como pareja y ahora es estresante. Éramos profesionales, más estresantes, y ahora somos papás. Y entonces entramos y ahora queremos ser papás conscientes. Por último, un papá inconsciente era más relajado. Yo veo a los papás inconscientes más relajados que los papás conscientes. Y acuérdense, el gran principio de lo que podríamos llamar nosotros
los grandes problemas intrauterinos comienzan con el estrés de la madre y del padre. Por eso es clave sacar toda preocupación anexa. No es el momento de anidación no es el momento para cambiarse pega, para cambiarse trabajo. El momento de la anidación no es el momento para tomar decisiones enormes, mudarse, irse a vivir a otro lugar. O sea, saquemos todo el proceso, es un momento de íntimo, es como la cuarentena realmente, es como un momento íntimo donde él y ella hacen un momento interiorizante, ¿no? Y eso es un tema, eso es un movimiento arquetípico, eso es un arquetipo. Entonces, desde ahí podemos entrar en un espacio para entender que, fíjate que más del 50% de la personalidad de un bebé, cuando nace, ya tiene el 50% mínimo de su personalidad construida. Entonces, ya dejamos de ver a estos infantes como una especie de esponjas que están como absorbiendo toda la información. No, no, ellos ya vienen súper construidos en la gestación. Por lo tanto, sobre todo para la mamá, todo lo que yo soy y lo que siento y lo que pienso es lo mismo que estoy sintiendo y está sintiendo el bebé y viceversa. Porque la información en términos de campo energético, de aquí sí podríamos hablar de lo que es un campo energético, de alguna manera electromagnéticamente somos uno. Y eso es esencial empezar a verlo. Entonces, hay una responsabilidad, pero finalmente no es con el ser que viene. La responsabilidad es ser más consciente contigo. Anidar es la época del perdón, de perdonar a la mamá, de ponerla en el corazón. Anidar es el momento de perdonar al papá. Anidar es el momento de perdonar mi primera infancia, mi concepción. Es ese momento mágico donde tenemos el refuerzo de otra vida que está velando por nuestra propia sanación. Entonces es un momento muy mágico, muy, muy bonito. ¿Ya? Y eso es un poco el llamado que estoy haciendo para que empezamos a entender que estos arquetipos que están en todo, están en la vida misma, son la manera en que la misma naturaleza va construyendo las formas, las relaciones, absolutamente todo. ¿Y cómo podemos utilizar estos arquetipos energéticos para favorecer y para beneficiar la gestación? Mira, yo podría decirles que, por ejemplo, que algo que lo pueden utilizar ya. Miren esto. Miren qué linda la flor de la vida. La flor de la vida representa tantas cosas que, mira, hasta el día de hoy yo soy un gran estudioso de eso, pero soy un principiante con la cantidad de información aquí. Este patrón o red energética es un patrón que nos equilibra todos los procesos de lo que llamamos nosotros la vida en esencia, la vida en todos los niveles, ¿no? Este es un excelente geometría que pueden utilizar. ¿En qué? Yo he visto muchas mamás que primero les relaja muchísimo construirla. Hay manuales de cómo hacerlo, tú lo puedes hacer con un compás y luego tú haces el coloreado de eso como una especie de mandala, ¿no? Y eso no solo es relajante, sino que es ordenante. Y cuando tú eres expuesto silenciosamente a estos patrones que llamamos de geometría sagrada, la geometría va haciendo un trabajo muy silencioso dentro de tu inconsciente. Y yo le pido a la gente que tampoco es necesario saber de geometría sagrada para entender lo que está pasando, sino que simplemente el hecho de construirla, luego observarla, meditarla, contemplar esta flor, te va a generar un cambio de estado de conciencia. Entonces, solamente ver cómo entré en el proceso
y cómo salí del proceso. Y eso te va a dar un cambio, ¿no? Un estatus de cambio, decir, oye, yo llegué, estaba súper problemada, tengo un problema X. Yo siempre le digo a la gente, mira, ponte el problema, medita con la flor de la vida, contémplala y pídele a esa forma que no es sagrada en sí misma, es sagrada porque refleja algo sagrado de ti. Podríamos decir que este es como el teléfono para llamar al alma, ¿no? Entonces, cuando yo cojo esta información, me conecto con mi propio ser invisible y pido que ese ser corrija mi vida, tal cual. La flor de la vida es un símbolo de la fuente. La fuente es ese ser, llámalo Dios, llámalo Espíritu Santo, llámalo, no sé, última presencia. Hay montones de nombres para este personaje, ¿no? Que eres tú misma. Tú eres la fragmentación de ese ser, la fractalidad de ese ser, ¿no? Y cuando tú llamas desde esa conciencia, tú tienes un acceso a esto, nada más que un señalador. No es sagrada en sí misma, sino que las formas te van generando un entramado. Porque lo que hay ahí es la relación que tienes tú con tu hijo. Ahí estás tú. Entonces, cuando esta relación con tu hijo está equilibrada, fíjate que yo empiezo a hacer las diferentes como divisiones de eso. Cuando yo y mi hijo está entramado en el equilibrio, o sea, cuando mi corazón está en el corazón de él o de ella y de ella conmigo, se produce una forma que esta se llama Vesica Piscis o vejiga del pez. Y esta Vesica Piscis lo que hace es recordarte algo muy interesante, que la coherencia, o lo que llamamos nosotros paz o sanación, nace cuando mi corazón está con tu corazón. Cuando yo imagino, le digo a las mujeres, vean la flor de la vida, cierren los ojos, y luego imaginen que proyectan esa imagen en el corazón del hijo, del niño que está aquí adentro, inútero. Cuando tú te conectas y hablas con este personaje, telepáticamente, todas las madres son telepáticas con los hijos, ¿no? Hasta después de que ya son grandotes, siguen teniendo telepatía. Y entonces vas a entender que hay una común unión ahí entre el corazón. Luego coge ese mismo corazón con tu hijo y luego haz la triada con tu esposo o con tu esposa o con tu pareja. Y entonces, ¿qué es lo que estás construyendo? Estás construyendo relaciones coherentes que luego van a construir relaciones coherentes de la familia con el niño que viene, que está aquí en el centro. Y esto es muy importante porque el bebé tiene que tener una noción, la más importante, que golpea tremendamente en el tallo cerebral, en los riñones, en el desarrollo cognitivo, en todo. Y es una creencia espantosa, ¿eh? Cuidado, porque es muy fuerte lo que les voy a contar, porque lo más importante es que el niño o la niña tiene que tener la noción de que el mundo es bueno. Entonces, la pregunta que le hago a los papás, ¿cómo andamos por casa? Si yo estoy estresado, si creo que me van a quitar el dinero, si creo que viene un estallido social, me van a quitar esto, o va a venir los ovnis, o Godzilla, o cualquier cosa que está pasando en estos momentos, y me van a quitar esa seguridad, ¿de dónde viene mi seguridad? Entonces es el momento de encontrar la seguridad y proyectarla. Y es súper importante ese proceso, porque así el niño siente que está bienvenido en el mundo. Cuando un niño se siente bienvenido, por así decirlo, se siente atrapado por una red de amor, ¿no? Es una red de amor. O sea, podríamos decir que esta es la cuna, ¿no? Donde se acuna la vida.
pero esta red de amor está hecha de la intencionalidad consciente del padre y la madre que van recibiendo este proceso. Por eso es un momento muy clave. Los padres en la gestación tienen una ventana de oportunidad para sanar todos sus procesos perinatales. Es tremendamente importante esa noción, porque inconscientemente te estás acordando y estás haciendo el proceso. Fíjate que muchos hombres se ponen muy celosos, ¿no? Se ponen muy celosos porque están representando nuevamente la carencia que había en la primera etapa de su vida. Están representando, por ejemplo, arquetípicamente el teatro que hicieron con sus hermanos, donde él nació y sus hermanos se pusieron todos celosos. Entonces hay una culpa por haber venido al mundo, ¿no? Entonces, todos esos procesos es muy importante entender que no solo no son tuyos, sino que están emergiendo a través tuyo para ser vistos y ser sanados finalmente. Entonces, un buen momento para hacer sanación, un buen momento para hacer terapia, en términos de que está saliendo toda flor de vida. O sea, y a la mujer también el cambio hormonal, es brutal lo que ocurre, porque, y entonces, ¿qué es lo que se sana ahí? La imagen de tu madre. Porque si tú tuviste una mamá mala, entre comillas, porque no hay mamás malas, pero bueno, entre comillas, tú o inconscientemente vas a repetir el patrón o conscientemente vas a querer hacer todo lo contrario. Y ninguna de las dos plantea sanación. Porque querer escapar de algo es finalmente hacer que ese algo exista todavía en tu vida. La sanación es la dilución o disolución de la ilusión. ¿Cuál es la ilusión? De que hubo un problema, de que hubo un conflicto. No hay conflicto. Se cayó una expectativa, pero eso no es un conflicto. Es un aprendizaje. Por eso el perdón. Y mucho este trabajo con lo arquetípico. Cualquiera que sea tu creencia, invítalo a cohabitar en tu barriguita, en tu hijo, en esta familia sagrada, ¿no? Sagrada familia nuclear, que es el padre, la madre y el hijo. Muy importante ese proceso. Qué importante lo que dice Juan Pablo, porque justamente también compartiendo con otros expositores de la cumbre, nos han hablado de la importancia del puerperio, por ejemplo, y donde ahí emerge justamente todo lo que tú estás contando, la relación con la madre, la relación con la niña o niño herido, los procesos Totalmente. personales, las memorias uterinas, etcétera. Y que claro, la invitación que tú haces, si esas las podemos trabajar, sanar, visibilizar durante la gestación, posiblemente ese periodo de puerperio también nos puede abrir a otro tipo de experiencias con otras herramientas, con otra conciencia. Y fíjate que, mira, aquí les tengo que decir algo, porque muchas mamás también, frente a este proceso, me dicen, pero es que yo no quiero revivir la herida con mi madre, porque finalmente le va a hacer mal a mi hijo, que viene en camino. Entonces, yo le digo a las mamás que lo que más sana al ser humano es entender el proceso desde el alma. Eso que viene a través tuyo no es un hijo, no es un cuerpo, es un alma. Y un alma tiene una característica, es igual a ti. Esa alma no tiene un proceso de individuación. La individuación ahí, las características individuales son el ego, no es el alma. Entonces, mientras más rápido te comuniques con tu hijo desde el alma, le vas a sacar el género, le vas a sacar la historia personal, la historia de los antepasados. Y entonces empiezas a ver a un ser que es igual a ti, que viene a través tuyo, que quizás te acompañó en otras experiencias de vida, no sabemos. Y entonces tú le dices a ese ser, desde el alma,
yo voy a hacer un trabajo de sanación. Esto no es tuyo. Y eso genera una inmunidad para que tú hagas el proceso, que puede ser muy doloroso, pero es tuyo, no es de él. Separar las cosas. Y eso ayuda mucho, muchísimo a también, ¿sabes qué? Sacarte de este, vuelvo a decir este proceso, porque yo veo que mucha información sin conciencia genera también más culpa y más estrés, más responsabilidad. Entonces te evitas esta sobrecarga de responsabilidad de ser un padre consciente, que poco menos que tienes que comer bien, ver bien, dejar todos tus vicios, ser un ser impecable por dentro. Al final te desnaturaliza de lo que eres y no te relajas nunca. Y acuérdate que esa alma te eligió a ti, tal como eres, con todos tus defectos, todos tus traumas, toda tu estupidez. Tal como eres perfecto para otra alma, entonces yo me relajo y quiero ser perfecto para esa otra alma, pero por eso, porque le empiezo a hablar desde el alma. Esto no es, miren, este arquetipo no es la unión entre dos personas, jamás lo ha sido. Esto es la unión entre dos almas. Por eso es arquetípica. Entonces no se confundan. Esto no es tú y tu hijo. No, porque en el mundo de las almas no hay hijos. Todos somos hijos y somos uno, un hijo. El hijo de la gran conciencia de la fuente. Todos somos un hijo, todos. Entonces esta es la unión de los hijos. Mira qué lindo, ¿eh? Hermoso. Hermoso, porque ya no es así. No es la madre que estaba antes o que es superior al hijo que es pequeño y llega inocentemente y no sabe nada de la vida. No, es la unión de dos almas que saben mucho o poco, pero son iguales. Entonces tú y tu hijo son uno. Tú y tu hijo y tu esposo son uno. ¿Lo entiendes? Y ahí empieza la arquitectura arquetípica del alma. Y entonces te liberas de esta, perdón, lo tengo que decir, ilusión de ser buen padre. No, hay que ser buen hijo, no buen padre ni buena madre. ¿Y qué es ser buen hijo? Buen hermano. De todos mis hermanos, todos son hermanos. La piedra, el pajarito, la lagartija, mi hijo. No hay nadie más especial. Todos somos especiales. Y ahí entonces se libera la conciencia. Yo lo invito también a relajarlo. La invitación es que vean el mundo arquetípico como un mundo que lleva felicidad, no lleva responsabilidad grave, pesada, no. Es un mundo de levedad, es un mundo en donde estas formas tienden a generar levedad en mi experiencia humana y finalmente desaparición de lo humano. Porque el arquetipo tiene una cosa muy linda, querida amiga Diana. Este arquetipo está hecho para hacer desaparecer el universo. Desaparecer la forma. Son formas para desaparecer la forma. Eso es lo más importante. Wow. Bueno, conozcamos también tú siempre hablas, ¿cierto? Los que hemos Ay, sido sí, te alumnos voy a... tuyos, conozcamos el aporte de Emma Yo les Kunz voy en a, este les voy a tema. presentar a esta mujer. Es que esta mujer es preciosa. Mira, esta niña, la voy a poner acá. La vamos a compartir porque tienen que verlo. Si no lo ven, Exacto. no lo ven bien. Espérense, aquí está. Ella aquí está nuestra amiga, mira. Ella es Emma Kunz, es una mujer, imagínense, nació en 1892, muere en 1963, muy poco conocida, es una mujer, fue artista, visionaria, terapeuta también. Y esta mujer que nace en un pueblito pequeño en Suiza,
fue una mujer extraordinaria. Ella lo que hacía, por ejemplo, entraba en trance y hacía estas como arquitecturas, estos dibujos, casi como en una medium. Y, por ejemplo, venía una persona con cáncer y ella le hacía este dibujo y le decía, toma, obsérvalo todos los días, o como si fuera un posavasos, pon el agua ahí, actívalo con ese arquetipo y te vas tomando esa agüita porque te va a sanar. Y fueron múltiples casos de gente que se sanó durante todo el proceso. Y Emma, además, hizo una cosa extraordinaria. En 1933, cuando antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, ella cae en un trance y comienza a hacer esto. Y lo que vemos acá son arquetipos, y a mí me gusta mucho el nombre, ¿no? Dice energía sutil del hombre del siglo XXI, pero esto fue en 1930. O sea, estamos hablando de una mujer que incluso ella tuvo guardados estos arquetipos casi toda la vida y al final de su vida los lanzó, los pudo abrir. Esto que ven acá es una copia que hice algún día por ahí, porque están tan descontinuados lamentablemente. Pero a todo el mundo les tengo una buena noticia porque además estos arquetipos se los vamos a pasar en PDF para que ustedes lo puedan imprimir, plastificar, poner en ese lugar que va a ser el lugar del niño o de la niña y para que la mamá empiece a conectarse con los arquetipos. Estos son los arquetipos de forma, y para que lo entiendan, son la manera en que energéticamente se va tejiendo la vida. Son representaciones de construcciones biológicas, psíquicas y espirituales en un niño, donde ahí tenemos, por ejemplo, los arquetipos del primer mes. Ahí están los arquetipos, este es el arquetipo de la concepción, el primer mes, el segundo mes, espérenme, el segundo mes, tercer mes, cuarto, quinto, hasta el noveno mes. Entonces acá están todos los arquetipos de lo que llamamos nosotros el proceso de la concepción. Nosotros hemos tenido niños que han venido con problemas biológicos serios o trastornos bien serios y hemos utilizado proyectando virtualmente estos arquetipos en los momentos de gestación del niño y hemos visto, incluso la gente que posee más información puede por péndulo chequear cuáles de los arquetipos no está activo en el niño y concentrando la visión en estos arquetipos se han producido sanaciones in útero extraordinarias. Nosotros hemos visto como niños que venían con problemas de sangre, con problemas por ejemplo, déficit en el proceso del aparato digestivo o de pulmones, etcétera, cómo se empezaron a reconstruir. Todavía no sabemos cómo funciona este proceso, tenemos muchas teorías frente al tema, pero lo interesante es que sí puede producir un efecto tremendamente terapéutico. Y entonces ahí vemos, por ejemplo, que cada uno en el segundo o tercer mes, por ejemplo, este es el arquetipo de la construcción del corazón y la circulación sanguínea, del sistema nervioso, la formación del carácter, ¿ah? La formación del sistema inmunológico, por ejemplo, en el octavo mes, donde se potencia la conciencia, la red energética de los 9 pétalos, la energía distribuidora, el aura, la concepción del aura, etcétera, etcétera. Los 5 sentidos, cómo se amalgaman, se ponen absolutamente a punto, a tono para llegar al proceso del parto. Y con estos arquetipos, yo de verdad me maravillo porque veo cómo las madres solamente conectándose con estos arquetipos, pasando la mano, imaginándolo, diciéndole al bebé que está dentro tuyo, mira, te voy a mostrar para que todo esté bien. Y produce un efecto brutal. Yo te digo que yo amo a Emma Kunz porque fue una visionaria que nos lanzó esta información para nosotros, para el hombre y la mujer del siglo XXI. Entonces llegó el momento de actualizar esa información y generar un proceso tremendamente equilibrante a través del uso de estos arquetipos. Yo
se los paso a ustedes para que ustedes lo distribuyan tranquilamente, ¿ya? Porque esto son patrimonios de la humanidad, ¿no? Y lo pueden utilizar tal cual, como digo yo, mil maneras. Ponerlo, visualizarlo, sentirlo, contemplarlo, poniéndole agüita también, conectándole el agua, tomando esa agua para hacer un proceso completo, biológico y tremendo y contundente, ¿eh? De verdad que cosas muy interesantes pasan ahí. Así que pruébenlos. Maravilloso. Bueno, Juan Pablo, quiero agradecerte por traer este tema a la cumbre, por permitirnos también mirar la gestación desde otro lugar, por la profundidad, por la generosidad, por el amor también que se percibe en todo lo que estás compartiendo. Y no sé si quieres entregar un último mensaje a la audiencia. Eh, los niños que están viniendo son los herederos del amor. Ellos vienen a construir una nueva conciencia. Ellos son los arquitectos. Nosotros somos literalmente los peones, ¿no? Así que abran sus brazos, confíen en el proceso y no le pongan tanta mente racional al proceso y entiendan que están súper mega contenidos por una conciencia que está permitiendo que la vida continúe. A pesar de todas las cosas que estamos viviendo en estos momentos, la vida siempre se va a dar espacio y es porque estamos realmente necesitados de ella. Así que le damos la bienvenida a todos esos seres que vienen y a todas las mamás y a los papás que están haciendo también humildemente un proceso de rendimiento, ¿no? Rendición frente a ese proceso de la nueva vida que viene. Así que bienvenido a todos. Muchísimas gracias. Bueno, si quieren conocer más sobre Juan Pablo, pueden revisar su biografía en esta misma página, acceder a sus redes sociales y a su sitio web, y también pueden dejarle comentarios y preguntas que Juan Pablo responderá y leerá gustosamente. Totalmente. Que les Bueno, nos vaya dejamos. muy bien. Muchas gracias por estar aquí y un abrazo enorme y honrando a Pamela, a ti, Diana, y a todo el equipo y todo el trabajo que están haciendo, porque sé que ha sido un trabajo tremendo, y a todos los colegas y a los ponentes que están haciendo también un trabajo así precioso. He estado viendo algunas propuestas de ellos y son realmente bonitas. Así que invitado a toda la gente que contribuyan expandiendo esto. De verdad, no se lo dejen para ustedes. Todo lo que no se da, se pierde. Así es. Bueno, los dejamos invitados a seguir revisando las conferencias de esta cumbre para construir juntos y juntas el mejor comienzo para nuestros niños, niñas y niñas.